Un muy feliz día desde Caracas, Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso iniciamos nuestra transmisión de hoy. Bienvenidos por todos los medios. Es preferible arrancar, como siempre decimos, cumpliendo con las 5 primeras letras del abecedario: A, B, C, D, E, afeitados, bañados, cepillados, desayunados y evacuados, con bastante brío, ¿verdad? Con el espíritu erecto siempre arriba, vámonos. Buenos días también de parte de un equipo, de un team maravilloso que me acompaña en la dirección general. Dice presente Jaime Estares. En la gerencia de producción, aquí está firme Willy Zarcaya. En la producción del programa, Erika Mendoza y Marilia García. El elemental, mi querido Jackson Vargas, está en la información, y en el Master Control, César Arteaga. Nuestra oración para que nos acompañe y no nos desampare durante todo el día. Vamos juntos, amigos. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Esto es por todos los medios, con la gente emergente que cree en la verdad. Yo quiero agradecer muy brevemente a Freddy Fajardo Báez. Gracias, Freddy, porque caramba, desde el Junquito, Huelitza, ¿no? Desde el Junquito vino el señor a traernos una pieza bellísima de artesanía que la realiza a mano con elementos naturales y reciclables. A él le dicen el poeta artesano. Un gran abrazo, Freddy. Muchísimas gracias de verdad por el detalle. Y amigos, esto es por todos los medios, por RCR 750 y RCR.tv, que es la radio que se ve. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista, amigos. Y hoy nos complace sobremanera que estén aquí dos hermanos que son nuestros amigos. Nosotros conocimos tanto a su papá, y ellos han seguido ese ejemplo que nos dejó Fermín Mármol León. Ellos son Fermín Mármol García y Mario Mármol García, dos extraordinarios amigos. Gracias por aceptar esta invitación y por estar acá. El tiempo vuela, como ustedes saben, y yo quisiera comenzar rápidamente por plantearles lo siguiente. Vivimos en un régimen narcoterrorista, en donde se han exponenciado las prácticas perversas de todo tipo de triquiñuelas de inseguridad. Una de ellas, evidentemente, es el secuestro. ¿Qué manejan ustedes recientemente con respecto a modalidades y prácticas de secuestro en nuestro país? Mingo, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. También muy agradecidos por la mención que haces de nuestro padre. Siempre tan gentil, tan amable, ¿no? Coincido contigo que Venezuela no tiene una república. La república se desmontó. Lo que hay es un estado comunal. Uh-huh. Y cuando impera el estado comunal, se desdibujan los poderes públicos, se desdibujan las instituciones, y eso debilita la seguridad, la paz, la seguridad jurídica inclusive. Y eso es muy lamentable porque la calidad de vida de los venezolanos se erosiona. Y eso es lo que ha ocurrido, como todos bien sabemos, en estos 20 años. Reina el primitivismo, reina el retroceso, reinan los problemas fisiológicos inclusive, aquello que Abraham Maslow en el siglo XX planteaba con su pirámide, este psicólogo y psiquiatra norteamericano. Es decir, tenemos buena parte de la población pendiente de lo más básico del ser humano, que son sus problemas fisiológicos: alimento, medicinas, abrigo, y eso es muy lamentable. En ese contexto tenemos dos tumores sociales, el crimen y la violencia, los cuales hicieron metástasis sin lugar a dudas. El crimen y la violencia en Venezuela ha llevado al país a estar en los primeros sitiales del mundo. En homicidios, el primer lugar de todo el hemisferio, el segundo lugar de todo el planeta Tierra. Secuestro, dentro de los 15 países con más percepción de secuestro de todo el globo terráqueo. Tráfico ilegal de drogas, dentro de los 20 países que menos control tiene en la frontera. Es decir, somos un país colador. Todo ingresa y todo egresa en Venezuela. Cuarto, corrupción, dentro de los 12 países más corruptos o menos transparentes también del planeta Tierra. Es decir, para quienes nos están escuchando, lo primero que habría que apuntar es: ninguno de estos sitiales se encontraba la República en el siglo XX. En ninguno.
Después de esos famosos 40 años de democracia, de vida civil, Venezuela en homicidios, secuestro, tráfico ilegal de droga y corrupción no se encontraba en ningún ranking, Mingo. Todos esos rankings negativos los ha obtenido la República de Venezuela a través de un modelo socialista, de ese socialismo del siglo XXI, ese mar de la felicidad, esa patria grande, y bueno, eso es muy lamentable. Si aquí estuviera alguien del régimen, le preguntaría ¿de dónde saca usted esas cifras? Muy bueno. ¿Quién avala esos números? Muy bien. Sobre el tema de homicidios, la Organización de Naciones Unidas. Sobre el tema de secuestros, Control Risks, que es la principal empresa de riesgos del planeta. Sobre el tema de corrupción, por supuesto que Transparencia Internacional, y sobre el tema de drogas, la Oficina contra las Drogas de la ONU. Todos son organizaciones no gubernamentales. La DEA. El tema de la ONU, la Oficina contra Drogas de la ONU. Claro. Es decir, todas son de consulta pública, cualquiera puede obtenerlas. Es decir, Venezuela realmente ha descendido a estos nefastos lugares. Entonces, ¿cómo está el secuestro en Venezuela? Bueno, lo primero que habría que decir, Mingo, es que para contestar esa pregunta tenemos que conciliar la denuncia ciudadana, es decir, aquel venezolano o familia afectado por el secuestro que denuncia, versus la percepción que recogen las encuestas de victimización nacional. ¿En qué pasa? En un país donde la cultura de la denuncia no existe, donde la cultura de la denuncia no es una práctica ciudadana por la profunda desconfianza que hay, pero por otro lado no se hace... Entonces no tenemos cifras, porque no si sapeas te mato, si sapeas ya sabes, yo sé dónde vives tú y tengo a tu familia y te tengo pillado. ¿Cómo lo compensan Colombia y México, Mingo? Que sufren ese problema de la confianza, o lo sufrieron, con la encuesta de victimización nacional con rango anual, para poder conciliar lo que sufre la gente versus la denuncia. Un ejemplo doy para finalizar esta parte. ¿Cuántas personas que son asaltadas en una buseta del transporte público se bajan en la siguiente parada y denuncian? Si usted solo acude a la denuncia, bueno, no existen los robos en busetas. Entonces, si ocurren, ¿cómo se recoge eso? Con la encuesta de victimización nacional. Y eso no se realiza en Venezuela en la última década. Y eso es muy malo. Recomendamos, por un lado, incentivar la denuncia ciudadana, que hay mecanismos para hacerlo, que la explicación no viene al caso ahorita, pero por otro lado la encuesta de victimización nacional con cargo al presupuesto de la República, con veeduría de las ONG y las universidades, para que la gente sepa realmente valorar su policía municipal, su policía estatal, su policía nacional, la fiscalía, y qué delitos le golpean en los últimos 12 meses. Claro. Mario, en el caso de los secuestros, después que escuchamos a Fermín, en el caso de los secuestros específicamente, y por estas distorsiones de la economía, ¿qué papel juega la dolarización que hay en el mercado cotidiano con respecto a los secuestros y el papel de los militares que están metidos en todas las instituciones? Correcto, fíjate. Mingo, para complementar un poco lo que dice Por Fermín. favor. Aunado a lo que dice Fermín, está el alto nivel de impunidad que hay en el país. Okay. O sea, estamos rondando 92 o 94% de impunidad. ¿Cómo se traduce eso un tipo delictual tan delicado como el secuestro, que es lo que estamos hablando? Que si la persona tiene la valentía, o hay asesores, abogados de esta familia que incentivan la denuncia, después, ¿qué pasa con el proceso y el tratamiento de esa denuncia? No ven un resultado bastante sólido los familiares, no ven ese aparataje del Estado que le brinde esa protección a esa víctima, no hay un apoyo de la Fiscalía como debe haber, no hay un apoyo de los tribunales de justicia. Por lo contrario, hemos tenido casos donde nos ha tocado asesorar, donde las víctimas son realmente maltratadas por el Ministerio Público. ¿En qué sentido? Las víctimas que sufren este tipo delictual, que pasan 2, 3, 5 días, una semana, 10 días secuestrados, apenas le dan libertad se quieren ir del país. Y realmente el fiscal del Ministerio Público que lleva a cabo ese caso, de investigar ese caso y hacer responsable a esta persona, someterlo a un juicio, en vez de conquistar a esa víctima, de tratarlo bien, de tirarle una alfombra roja, es todo lo contrario. Hay una presión, usted no se puede salir del país, si usted sale del país le pide una orden de prohibición de salir del país. Es decir, hay un maltrato a las víctimas del secuestro que debiera ser todo lo contrario. Si sumamos eso con lo que decía Fermín, es imposible que una persona te denuncie. Entonces tenemos una cifra negra elevadísima. Pero es que la gente también, Mario, pudiese pensar, ¿para qué voy a denunciar? Claro, o sea, ¿ante cuál autoridad voy a denunciar si Fermín acaba de decir que no hay Estado? Claro, pero suponiendo que se atreva, después viene el proceso penal que tampoco le garantiza y le da esa respuesta de protección. Después, es un riesgo. La víctima termina siendo culpable. La víctima en un juicio oral y público, donde va a estar los abogados defensores de los delincuentes o los procesados. Claro.
y se van a ver cara a cara. Es decir, el sistema realmente golpea a la víctima de estos delitos, que hace que va en contrapeso de la denuncia, y por eso tenemos altísima impunidad, ¿no? Eso es para complementar un poco lo que dice Fermín. ¿Cómo ha golpeado el tema de la organización del secuestro? Bueno, efectivamente el secuestro en los últimos 15 meses ha sufrido una baja. Es decir, el mismo delincuente que operaba en este tipo delictual ha migrado a otros tipos delictuales. Es decir, prefieren los delincuentes hoy día someter a una persona en la calle y llevarlos a sus hogares, a sus casas, a sus residencias, porque ve, sin hacer sabe que tienen dólares. Claro, sin hacer este tipo debe tener una apología delictual, es más rentable para ellos y con menos riesgo. El secuestro de verdad que ha sufrido una baja por ese sentido. Ya no se encuentran tantas divisas, ya las personas se han ido del país. La mayoría de las víctimas dicen, mira, vale, yo estoy solo, que vivo con un hermano, se fue mi esposa, se fue mi hermano. O sea, es difícil hacer lo que llamamos en Venezuela la vaca, que antes se hacía mucho, Mingo, para ayudar a un familiar, un amigo, un conocido que estaba en un secuestro express. Eso ya no existe, y el delincuente lo ha entendido así. Lo ha entendido que es difícil. Antes, cualquier secuestro express, repito, sin hacer apología delictual, podía rondar entre unos $5,000, $10,000. Hoy apenas, si acaso, llegan a $1,000 en una moneda en divisa, es difícil. Entonces, eso es lo que ha hecho que migre este tipo de delictos. Es decir, delincuentes que se ocupaban de cometer secuestros express o secuestros prolongados, ahora sencillamente hagan atracos o robos a quintas, atracos o robos a apartamentos, hurtos residenciales, otros tipos delictuales. Fíjate que se ha disparado otra vez el robo de vehículos, que se había quedado atrás. El robo y hurto de vehículos vuelve a adelantarse un poco en las estadísticas. ¿Es posible que instituciones del desgobierno junto a los militares ejerzan presión ante algunos empresarios que puedan quedar aquí o algunas familias para hacer un tipo de secuestro, para hacer una modalidad de secuestro? Bueno, fíjate, recientemente nos han consultado en la oficina muchas extorsiones por parte de algunos funcionarios públicos, muchos de ellos policiales, ¿no? Sobre todo con el tema de algunos rubros que sufren de control, que están regulados. Entonces, algunos miembros, abusando de sus investiduras de funcionarios públicos, sean policiales, algunos militares, han cometido delitos de extorsión, y nosotros siempre incentivamos a nuestros clientes o a las víctimas de estos delitos que interpongan la denuncia, ya sea en el CICPC, en la división contra extorsión y secuestro, o inclusive en la división de función pública, o en la fiscalía. ¿Por qué? Porque son delitos que hay que tramitar, investigar, y que los culpables sean procesados, pues. Pero sí han aumentado muchísimo. Sobre todo la semana pasada nosotros tuvimos en la oficina a 2 personas que han sido recurrentemente extorsionados por algunos miembros, a parecer, de la PNB. ¿Cómo puede blindarse un empresario contra esas extorsiones? ¿Cuál es el procedimiento normal que un empresario debe saber para verificar que esas personas que están llegando son funcionarios del Estado o son unos extorsionadores, delincuentes comunes? Porque hemos tenido también reportes de muchas personas que dicen que de pronto en sus apartamentos han llegado funcionarios identificados con el uniforme de alguna compañía de cable, diciendo que tienen que reparar alguna avería adentro o de alguna compañía de telefonía, y las personas o incluso funcionarios del SEBIN, que al final no terminan siendo SEBIN, sino cómo podemos ayudar nosotros a empresarios, a familias, que se le presentan estos funcionarios que a lo mejor son, a lo mejor no son, para que actúen de la manera correcta. Primero, entender cuál es el alcance de nuestros derechos como ciudadanos. Nosotros tenemos derecho a lo que se llama la propiedad privada. Si algún funcionario quiere ingresar a nuestra propiedad privada, tiene que mostrar una orden de visita domiciliaria, o comúnmente llamada la orden de allanamiento. Ahí tienes unos requisitos. Ustedes le deben demostrar esa orden de visita domiciliaria, y ahí tienen los requisitos donde deben ser identificados los funcionarios actuantes, el día de la intervención, claramente la dirección de la vivienda, todo clarito, inclusive tener el número del tribunal, y el número telefónico del tribunal que otorga, que da permiso a esa visita. Nosotros podemos pedirle... Eso puede ser verificable. Disculpe que lo interrumpa. Nosotros podemos pedirle la credencial a ese funcionario que quiere venir a hacer una inspección en nuestra empresa. Fíjese, es una extraordinaria pregunta. El funcionario policial de bien
sabe que en los actuales momentos cualquier ciudadano va a dudar de su investidura. Y el funcionario de bien te transmite sus credenciales, te las da, te las otorga. Señora, mire, tome nota, mi nombre completo es fulanito está, mi número solo y mi número de credencial, si quiere véala. Y el número de mi despacho es tal, llame y hable ahí en mi despacho y verifique. El policía de bien lo va a hacer. Por eso, pero ¿cómo vamos a actuar? De acuerdo a saber cuáles son el alcance de nuestros derechos. Lo que pasa es que tú te sientes muy intimidado cuando se presentan con unos 4 o 5 militares con unos fusiles. Claro, es que Hermingo tiene razón. Ayer me lo decía un alumno decía, mire, profesor, venía yo en la autopista, salía 8:30, 9 de la noche, saliendo a la rampa de acceso a Macaracuay y un punto de control de la PNB. Más o menos como 8 funcionarios. Bueno, me hicieron bajar del vehículo, yo estaba solo, y dije, mira, usted me revisa el vehículo, ¿dónde están los testigos? ¿Dónde está su identificación? Porque el Ministerio de Interior y Justicia exige un punto de control tal y cual es requisito. Bueno, total que lo revisaron, él tenía $250 en su cartera, bueno, se apropiaron de los dólares, se apropiaron de una ropa que tenía él allí, deportiva que iba a vender. ¿Robaron? Sí, lo robaron. Entonces yo le dije, usted tiene que poner la denuncia. ¿Y qué me vio? No, ponga la denuncia. Porque hay que sembrar ese presente. De repente esa denuncia prospera, pero hay que poner la denuncia. Pero esto es lo que están viendo día a día los venezolanos de a pie. Pero la denuncia no prosperará cuando salga Maduro. Es probable, pero también hay denuncias que han prosperado, Mingo, bajo esta circunstancia. Todavía en las instituciones hay muchos venezolanos de bien, todavía en el CICPC, en el Ministerio Público, en la misma PNB, en la Guardia Nacional, hay ciudadanos de bien que hacen su trabajo. Lo importante es que usted como ciudadano haga lo que a usted le corresponde, y lo que a usted le corresponde en ese momento es interponer la denuncia. Ya veremos si esa denuncia duerme el sueño eterno o hay un funcionario bien que por lo menos adelanta la investigación. Bueno, que después viene el proceso penal, eso es otra cosa, pero que se adelante la investigación por lo menos a identificar a los individuos. Así como ustedes nos dicen que ha bajado el número de secuestros, estamos hablando de secuestro express, ¿no? Correcto. ¿El otro tipo de secuestro cuál es? El secuestro prolongado, el que supera las 24 horas, Mingo. ¿Eso ha mermado también? Ese siempre ha estado en una misma constante. El secuestro prolongado es aquel que hay un previo estudio de la víctima, ya hay una logística por parte de la banda criminal de tenerte cautivo durante mucho tiempo, y ese secuestro prolongado ha mantenido su estándar. Pero la mala noticia es que, si bien es cierto, el secuestro como tipo delictual ha sufrido una merma, porque la gente no tiene poder adquisitivo para pagar el rescate, han migrado a un delito que es realmente muy atroz y realmente muy grave, que es el llevarte a tu domicilio, el llevarte a tu residencia y realmente que unos sujetos te sometan para llevarte a tu residencia y pasar horas allí apropiándose absolutamente todo y materializándose delitos conexos, realmente no es una buena noticia. ¿Cómo lo evitaríamos? Eso lo podemos dejar para la próxima parte, porque tenemos un breve paréntesis comercial, amigos. Hoy estamos con Mario y Fermín Mármol García. En momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Aquí está mi amigo, el doctor Luis José Uzcategui. Qué gusto Bienvenido. verte. Qué placer. Tiempo sin conversar. Sí, vale. Nos encontramos recientemente y le dije, tienes que venir al programa. Luis, ustedes lo conocen, experto en modelos emocionales, psiquiatra, antropólogo. Voy a tratar de hacer un resumen de algo que me llamó la atención, que el doctor Uzcategui coincide en señalar que nosotros los venezolanos estamos cohesionados en un objetivo, que es sacar al régimen. Sin embargo, en el estudio de la mente entran en juego tantos valores, tantos ingredientes, que para eso es tan oportuna la visita del doctor Uzcategui aquí, para que nos explique si nos estamos volviendo locos en estos momentos los venezolanos, con esta idea cohesionada que es el objetivo, sacar al régimen. Sí. ¿Qué es lo que está pasando con la mente de los venezolanos? Con esa idea, más que... Claro. Bueno, más que nos está generando problemas, nos está dando una gran fortaleza, ¿no? Porque Venezuela es un fenómeno en el mundo ahorita. No hay ningún país que tenga la fortaleza y el poderío que tiene la sociedad venezolana. Si nosotros chequeamos en cualquier escenario, cualquier clase social, cualquier circunstancia, cualquier oportunidad, nos vamos a dar cuenta que el venezolano coincide en un objetivo. ¿Y es cuál? Ese objetivo es... quiere salir del régimen, sin duda. Quiere salir del régimen. Ahora, eso en ningún país del mundo ahorita existe. Argentina no tiene ese escenario, los americanos no tienen ese escenario. Tú sabes lo que son 20 y tantos millones de seres que quieren salir de un régimen, que tienen ese objetivo. Bueno, esa fortaleza gigantesca la tenemos en nuestras manos. ¿Qué hacer ahora con ella? Porque se nos presenta, y es la reflexión que con frecuencia se hace, mis queridos amigos, de que el rumor y realidad que anda también en el país y en todos los ambientes venezolanos es que estamos polarizados, que estamos fragmentados. Entonces, cuando nos encontramos con esa realidad, por un lado una cohesión gigantesca en un objetivo concreto, salir del régimen, y por otro lado podemos ver la imagen que enviamos, ¿no? Esa imagen es muy gráfica. La podemos ver, la estamos viendo. La estamos viendo, ¿no? Que es toda una Catherine, sí, cohesión gigantesca, donde inclusive hay un modelo matemático allí que muy fácilmente se entiende, y es que todos interaccionamos con todos, más de 20 y tantos millones de habitantes en ese objetivo. Entonces, ¿qué sucede? Que se fragmenta esa imagen. ¿Qué es lo que genera y rompe esa imagen? Y se crea la polarización. Bueno, ese conglomerado se fragmenta cuando aparecen los líderes políticos, cuando aparecen los influencers, cuando aparecen los que manejan información, los opinadores. Entonces hay a la próxima imagen fácilmente se va a ver, también es muy didáctica, donde inmediatamente queda esa sociedad que tiene una fortaleza gigantesca, desfragmentada, polarizada. Bueno, ante esa realidad estamos, y ante esa situación dura, difícil,
trágica y también muy lamentable, que no se aproveche la otra dimensión, es lo que en este momento está moviéndose el país y creando este caos tan gigantesco que es deterioro, dolor y sufrimiento. ¿Por qué se da esto en nuestro país, esa cohesión, la desgracia? La desgracia es un modelo que viene siendo estudiado desde hace mucho tiempo. La desgracia. Claro, la desgracia, la supervivencia, la necesidad de supervivencia ha llevado al venezolano a esto. Hay otros países que tienen esta cohesión, cuando yo decía que es única en el mundo, es en función de la desgracia. Pero si nosotros nos planteamos los grandes países desarrollados como Nueva Zelanda, como Islandia, como Escocia, como Australia, como Canadá, como en Estados Unidos, aunque es un formato muy particular, ellos también tienen cohesión en muchas cosas, claro está, pero ellos lo tienen en función de el desarrollo, de la prosperidad, del progreso, perfecto. Pero el único país que tiene esta cohesión en función de la supervivencia es Venezuela. Cuando aparecen estos elementos, fragmentan, realmente producen cosas extremadamente dolorosas. Saber que este país está cohesionado para esto y no hay quien se aproveche, no hay quien genere una posibilidad. No hay un individuo en ningún ámbito que esté vinculado a la política. Cuando hablamos vinculado a la política puede ser político, influencer, comunicador, que tiene programas de medios, etcétera, intelectual, intelectual, profesor universitario, absolutamente todo, brujo, todo lo que tú quieras, claro, que no fragmente al país. Hay una sola excepción, no se la voy a decir ahorita, que es un político. Al final se la decimos para al final lo decimos. ¿Por qué? Porque realmente es el único político que no genera en la sociedad esa fragmentación gigantesca. Genera mucha molestia en los de oposición, claro está, pero no fragmenta. Por una serie de explicaciones sencillas. Sencillas, y le digo sencillas, es porque el humano somos. Pero nos colocas en una gran intriga, pues, de aquí a que termine el programa. Dios, para poder. Qué curiosidad. Pero es que siempre yo no, me he aprendido de gente que sabe de medios como ustedes a dejar corriendo para el final lo mejor. esa es intriga. Verdad, y entonces, y se suman más oyentes ahora. Mira, van a decir algo, van a tirar una bomba en el programa de mí. Y les voy a decir por qué no genera esa persona esa fragmentación. Bueno, ante esa realidad, amigos, pues tenemos oportunidades gigantescas, pero también tenemos crudezas gigantescas. Como es un país fragmentado, a pesar que tenemos esa posibilidad. Y entonces se dan cosas también como... Claro, pero perdón, me llama la atención el término desgracia, que tiene implicaciones hasta religiosas. Somos un pueblo desgraciado. No, desgracia temporal, porque por otro lado tenemos ese poderío tremendo, ¿no? Y sin duda que esto lo han leído algunos, claro. Y lo han leído algunos, pero... la distorsión del ego de esos mismos que lo han leído rompe todo. ¿Y es cuál? Por ejemplo, dicen cosas como estas: ¿cómo es posible que no voten por mí si todo el mundo está de acuerdo en salir del régimen? Pero claro, yo no puedo imponer a un individuo que es extremadamente desagradable. Ahí es donde está la caída. Que la sociedad es sabia, la sociedad en esa cohesión es limpia, es pura. Ellos, por el hecho que estén cohesionados en salir del régimen, no aceptan a todo el mundo. El hecho es que el comportamiento de los líderes políticos, que en un momento dado se posicionan y llegan a un 60, 70%, cuando empiezan a hacer las cosas mal, empiezan a bajar. O sea, no es un comportamiento absurdo, estúpido, ni de niños el de la sociedad venezolana. No, porque es capaz de decir, no me convence. No es consecuente, no es lo que esperábamos, no está entregada como está, por ejemplo, en esa solidaridad ciega que están ahorita los políticos, rajándose la vestidura independientemente de lo que sea cierto, ¿no? No, el venezolano con hambre, con desgracia, sufriendo, muriéndose por falta de medicamentos, viendo cosas muy duras que solamente se ven en países donde hay mucha pobreza, gente con las vísceras afuera porque no tiene cómo ir a un hospital, porque tiene un cuadro canceroso y cosas como esas, y sin embargo es capaz de decir, ya no me gusta esta persona, ya no considero que es confiable. Eso es un poder tremendo, eso es un fenómeno único en el mundo, eso es una dimensión que sería muy doloroso que no la aprovechemos, porque es un pueblo que en función de la desgracia, mire lo que ha creado. Ese es un bravo pueblo. ¿Cómo se puede aprovechar, doctor Uzcategui? Amigos, estamos conversando con el doctor Luis José Uzcategui. Ustedes lo conocen, es experto en modelos emocionales, psiquiatra, antropólogo. La sociedad venezolana necesariamente tenía que transitar por este lapso
de aprendizaje para decir no voy a seguir nariciado por los partidos opositores del estatus? Y ellos, no sé si se dan cuenta en estos momentos, hacen convocatorias y cada vez tienen menos calle, y entonces por las redes impulsan, no dejen solo al presidente Guaidó, calle, calle y más calle, porque necesita incluso la comunidad internacional ver que estamos en la calle, pero el presidente Guaidó llama a la calle y muy poca gente asiste a esas convocatorias. Eso no Sin mortifica. duda que no se dan cuenta, y no se dan cuenta por muchas razones, que sería muy amplio, sería como para otro programa, por qué la dinámica mental de estos individuos que están en este momento vinculados a Venezuela, en este momento están cayendo en esta situación. Pero lo que sí es cierto, Mingo, es que llegamos a esta realidad, la desgracia nos convirtió en una sociedad con un poderío tremendo, con una dignidad tremendo, con una dimensión de lucha tremendo, con una capacidad de supervivencia, porque todo esto es por supervivencia. Pero obviamente pues no aprovechan eso. ¿Por qué? Bueno, porque hay una cultura que ahí tenemos que vincularnos todos, los que podemos en algún momento dado tener cierta participación en medios, etcétera, etcétera, incluyendo a los políticos, en las cuales pues el infantilismo es el que priva. Y ese infantilismo pues está asociado a otras variables, claro está, ¿no? La dependencia. Acordémonos que este es un país que viene siendo culturizado en los últimos años por un fenómeno muy peligroso que es la abundancia de dinero. Sí. Esto tocó a todos. Uno de los modelos más peligrosos que tenemos ahorita es y eso compra el poder. No solo compra el poder, compra el individuo. Aquí no hay ningún individuo compra conciencia. Integrado. Uno de los modelos más peligrosos que tenemos aquí es que esto es un formato mafioso, pero no solamente en el régimen, sino en los que estamos ajenos al régimen, de alguna manera han llegado a vincularlos a algo de solidaridad a través del dinero. Lo más parecido a esto es lo que pasó en Colombia con Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar logró comprar un país, infiltró todo, clero, político, sociedad, imagínense acá que tomaron el control del poder. Entonces, cuando tú empiezas a ver una cantidad de cosas que no encuentras explicación, de alguna manera en la dimensión inclusive inconsciente está de por medio los intereses económicos. Claro, como todos los humanos y en toda sociedad se da, pues hay un revestimiento, ¿no? Los humanos tenemos esa particularidad que es que nos revestimos. Por ejemplo, una de las cosas para fácilmente seguir deambulando en esta situación tan vergonzosa es revestirnos de seres éticos, ¿no? Y entonces, ¿quién no le gusta decir y hablar de ética? Y inclusive utilizan el término como como bandera. Bandera gigantesca, ¿no? Como que se apropian de la ética mía, la ética la ética del otro, mi familia, mis nietos, etcétera, etcétera. Pero cuando se va a la ejecución, que es la moral, cuando hay que ir a la ejecución, cuando hay que buscar la manera o evitar la transacción, por ejemplo, el amiguismo, el contubernio, la cosa es totalmente diferente. Bueno, esa realidad la tenemos. Si no la vemos, no la podemos resolver. Si no la vemos, no la podemos confrontar. Si no la vemos, no podemos estimular que ese nuevo liderazgo, que sin duda poco a poco va a ir apareciendo, se solidifique, se sustente. ¿No se parecen cada vez más también al régimen en no reconocer los errores? 100%, porque eso es parte. La culpa siempre es de otro. Otra de las cosas es que los modelos políticos nuevos, modernos, lo que generan es eso. Lo primero que hacen, como el que tenemos aquí en este país, es comprar a la oposición. Pero la compran de una manera muy estratégica, muy hábil, muy inteligente. ¿Por qué? Porque imagínate tú en Venezuela tan fácil que fue comprarla a través del dinero. Entonces, esa es una de las desgracias que tenemos. Y ante esa desgracia, pues se nos hace todo muy difícil, ¿no? ¿Cómo se ponen de acuerdo individuos que tienen esos intereses detrás de ellos? Muy difícil. Usted acuñó una palabra que siempre ha salido aquí sobre la mesa y es el ego. El ego. Nosotros en varias oportunidades hemos hablado precisamente de ese ego que en muchas oportunidades impide soluciones. ¿Cómo enfrentar? Y entonces, además, usted le está agregando esta parte económica, que es imagínese el atractivo, ese componente. Entonces, esa mezcla, esa fórmula ego,
y modelo económico que al final termina no generando la solución que todos queremos. ¿Cómo combatimos el ego? Claro. Que los políticos pareciera que apenas sienten un poquito de posibilidad de llegar al poder, los desborda el ego. En toda Y sociedad... llegan hasta matar. En toda sociedad eso funciona así, desde las épocas ancestrales, ¿no? ¿Qué es lo que le puso control a esta dinámica humana? Las instituciones. Nosotros las tenemos. Aquí se agarraron las instituciones para controlarlas. En la modernidad también las redes sociales es lo que se está utilizando en este momento. Y por eso es que le tienen tanta tirria a las redes sociales. Y entonces se ven cosas también muy infantiles, ¿no? Las redes sociales son buenas mientras yo salgo, mientras yo me posiciono, mientras yo hablo, mientras mi ego me lo exacerba. Mientras aumento seguidores. Mientras aumento seguidores. Pero cuando aparecen cosas desagradables, entonces estigmatizo. Por ejemplo, la moda ahorita es fuetear al pueblo. El pueblo es tonto, el pueblo es bobo, el pueblo es gafo, el pueblo no es consecuente, el pueblo es flojo. Ese pueblo le da una lección a cualquiera de dignidad en este momento. Es auténtico. Pero de dignidad, como nunca. Pero claro, es más fácil llevar nuestras limitaciones a verlas en otro, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver ese problema del ego? Lo único que tenemos acá nosotros son dos dimensiones. En primer lugar, identificarlo. Y en segundo, permitir que la sociedad siga moviéndose hasta ahora con lo poco que tiene, redes sociales, ciertas acciones, porque instituciones lamentablemente no tiene. También a eso no habría que agregarle, doctor, el componente militar, que nosotros los civiles nos cuesta tanto entender cómo es esa dinámica que se ha apropiado del país. Sí. Primero, la estructura militar es similar a la estructura de la iglesia. Son formatos que resocializan al humano. ¿Por qué? Porque es vertical. En el militar hay frases inclusive que son muy conocidas y es que vamos a respetar el control de mando. Gracias a ese formato de resocialización, porque realmente los jóvenes cuando llegan al mundo militar los resocializan en base a referencias que ellos no traían, ¿no? Supuestamente valores, principios, heroísmo, etcétera, pero todo eso después se cambia, ¿no? Por otros indicadores. Entonces, si a eso se le introduce un modelo de resocialización, como es el cubano, por ejemplo, pues obviamente que tenemos seres que están pensando 100% diferente a los intereses de la comunidad, de la sociedad. Recuerden que las líneas de mando a ellos son terribles, ¿no? Y si a eso se le agrega la abundancia económica también para controlar a los que tienen posibilidades de generar alguna respuesta, también eso hace muy pesado todo. Esa es la realidad que tenemos, ¿no? Inclusive el comportamiento de cualquier institución y organización en este momento es diferente a la que tenía hace 10 años, que ese es otro error. La historia es muy enriquecedora para generar reflexiones, pero no para trasladar de una manera 100% similar los comportamientos humanos. Es como los análisis de los clásicos, los análisis de los estudiosos en diferentes áreas. Pretender que eso se va a cumplir así es estar desfasado de la interpretación de lo que es ciencia actualmente, ¿no? ¿Cómo combatimos esto que usted describe? Porque yo adicionalmente agregaría un ingrediente que no hemos terminado de digerir los venezolanos, y es que Chávez negoció el país a los terroristas del mundo y a los narcotraficantes del mundo. Y eso es lo que estamos viviendo, y estamos combatiendo eso con fórmulas constitucionales, democráticas, pacíficas. Claro, y ahí podríamos, quizás en otra oportunidad hablamos por qué eso se está dando, pero ¿qué es lo que sucede? Estos modelos como el que tenemos en nuestro país, donde tienen como mejor amigos y como sustento de ellos estos grupos narcotraficantes, etcétera, tienen una estructura de pensamiento antisocial. Antisocial es el que no le importa absolutamente nada el otro, le importa su círculo pequeño, ¿no? Por eso llamo estructura de pensamiento antisocial. No es que sean antisociales, no, que cuando llegan a ciertas circunstancias, y eso es otra de las características de la mente, que es la mente situacional. Yo puedo ser aquí muy estable, decir cosas muy bonitas, venderme como muy honesto, pero resulta que cuando me dan poder, entonces soy un delincuente. Bueno, esas circunstancias de la mente solo son controladas con fuerza. Y el hecho es que ¿qué es lo que está medio controlando ahorita, o por lo menos como escenario de control se está viendo en este país? Es el imperio americano.
Lo único, no hay otra opción. No hay otra opción. Ahora, ¿por qué se cae en el jueguito este de la negociación, de las transacciones, de traer modelos que en otros países dieron resultado y aquí no? Bueno, hay una serie de intereses en los cuales yo diría que no es uno, son varios. Inclusive es fácil entender a algunos individuos que lo hacen es por miedo. Tienen temores de que las cosas, si no son como ellos la conocen, como la manejan, como la han estudiado, como las enseñan profesores universitarios, por ejemplo, les da un gran terror que eso no sea así. Otro es porque tienen temor que venga un modelo donde, por ejemplo, les hagan señalamiento de sus actos delincuenciales. Claro. Y otro es por ignorancia, ¿no? Y allí también habría que analizar el peso específico de los partidos políticos que se desvirtuó completamente en la sociedad venezolana y no han podido agarrar el rumbo necesario para que se inserten y poder luchar contra esto. Porque eso es otra estrategia maravillosa de estos, maravillosa como maldad, claro está, de estos formatos que tenemos aquí en Venezuela en los últimos 20 años. Destrozan todo. Aquí no hay partido. No hay. Aquí lo que hay son pequeñas simulaciones de partidos. Y con mucho billete que se mantienen. Pues, y entonces, una de las cosas que hacen estos regímenes es que también pues hacen un anexo a ellos de comportamiento a través del dinero. Cuando se hacen estos análisis, bueno, entonces de nuevo surge para criticarte la antipolítica y tú estás con el régimen. Y otra cosa importante es que quizás habría que ser como más sencillo y para los que son estudiosos de la política y empezar a descubrir que de pronto lo que están viendo como política ellos no es la política moderna. La política moderna es otra cosa. Uno no puede ser tan prepotente en pensar que lo que aprendió hace 15 años es lo que tiene validez hoy en día en ningún área del pensamiento. Así, la realidad política hoy es otra dinámica. Por ejemplo, si no se entiende que la mente del humano, ¿qué es política? ¿Qué es existir? Existir es entender al otro, en cualquier área, el ingeniero, el abogado, el filósofo, cualquiera, el médico, eso ha cambiado mucho. Hoy en día nosotros los humanos pensamos totalmente diferente porque el mundo de las redes sociales ha generado una respuesta totalmente diferente. Entonces, claro, si estos son individuos que tienen esos registros de investigación política, tienen 15, 20 años y quieren imponerlo, pues la tranca cada vez es mayor. Y el hecho de que uno encuentre gente que le pueda sugerir que no está de acuerdo con uno es una manera de hacerlo pensar a uno. ¿Tú te imaginas lo enriquecedores que le puedan a uno hacer un comentario y que le permitan a uno encontrarse con la opción de aprender un poco más de uno mismo? Pero eso es bellísimo. Si eso no se permite, es una maravilla más grande. Si eso no se permite aquí, qué maravilla fuera que uno se pudiera encontrar y decirle, mira, estos planteamientos que tú hiciste de pronto no son así, sin descalificar, claro, sin agredir, sin insultar. Pero es que se creen dueños de la verdad. Ese es el problema. Y esto está llevando, y ahí ya que hablaba la dama, de que hay ciertos comportamientos psicológicos producto de una tragedia como la que estamos viviendo, no solo volvemos a lo mismo, a tirarle todo el peso al pueblo, de que el pueblo tiene problemas de ansiedad grave, depresivos, problemas inclusive más complejos, de problemas psicóticos, además de todas las situaciones vinculantes como problemas neuroinmunológicos, etcétera, sino que es que estamos viendo en los grupos dirigenciales, en los que son influencers, estamos viendo comportamientos bien delicados que inclusive son hasta preocupantes, unos desfasamientos tremendos del sentido de la realidad. ¿Puede poner un ejemplo? De uno de esos individuos. Es que son tantos, ¿no? Además que yo no tengo autoridad. No, pero yo decía poner un ejemplo en cuanto a lo que comunican, en cuanto a lo que por dicen. Ejemplo, descalifican de una manera alegre, insulsa y burlona comportamientos de otras personas, ¿no? O de grupos, sin más ni menos. Podemos entonces hablar de bullying político. Eso es un gran término, mujer. Bullying político. Qué buen término, lo voy a anotar. Anótalo. Bullying político. Sin duda. Y entonces, claro, es de una forma muy cursi, ¿no? muy degradante, y así como el lenguaje se ha degradado tanto y estamos buscando que el venezolano no se tipifique ni aquí ni afuera por las expresiones tan desagradables, el pensamiento de estos individuos se ha degradado tanto que se convierten entonces en seres extremadamente vulgares. Pero eso es popular.
Eso es popular pero porque mientras más ranchificado estás y mientras más orillero eres, bueno, mientras más grosería. Lo veíamos con el difunto Chávez, que él era muy vulgar, era muy grotesco y la gente se reía y aplaudía. Qué interesante, volvemos a lo mismo. Pero tenemos que hacer un paréntesis aquí, porque la tirana que está allá, que es Catherine, julepea. Usted lo han julepeado cuando estaba chamo. Sin duda. Y la vida todavía lo sí, claro. Vamos a un pequeño paréntesis y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Vamos a la parte final de esta conversación, sabrosa conversación, como siempre la hemos tenido con el doctor Luis José Uzcategui, experto en modelos emocionales, psiquiatra, antropólogo, que además colocó una intriga al principio del programa y la tiene que develar ahora en los próximos minutos. Nos va a hablar de una persona que cohesiona en estos tiempos. Que políticamente cohesiona a la sociedad. Tan áridos y tan además. difíciles, de tanto insulto, chabacanería, de tantas cosas. Claro. Sí, están pidiendo sus redes. Mis redes en Twitter es @Luis J. Uzcategui. Catherine también las está colocando para que la gente pueda verlas. Y están pidiendo que regrese pronto para otros programas. Sí, bueno. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, lo interrumpimos porque estábamos en una decíamos que ustedes me preguntaban que si sucedió con el fenómeno Chávez, que ese tipo de mensaje desagradable, poco vulgar, eso es popular, degradante, eso le llega a la gente. Exacto. Pero qué interesante, Mingo, que ya no llega. Ya no llega. No. Ya no vende. Ya no vende ese lenguaje. Y tal es que no vende que cuando tú ves que esas expresiones de estos individuos, que inclusive algunos tienen una referencia académica, etcétera, importante o interesante, empiezan a ver expresiones como estas. Qué dolor, qué humillación, qué triste, que una persona como usted caiga en estos niveles de bajeza, en estas limitaciones, qué pobreza de mente. Eso es muy duro. Además muy crudo, además una realidad que... Si eso está ocurriendo, yo lo aplaudo. Ahorita, claro. Ve las redes. Eso es lo que ha generado esta fragmentación. Uh-huh. Dígame el comportamiento de los que se dedican a la parte de encuestas. Eso ha generado una fragmentación gigantesca. Eso ha generado una erosión tremenda en la confianza de del pueblo. ¿Por qué? Porque evidencian que no hay consecuencia entre la información. No tienen confianza. Perdieron la confianza, que eso es clave. Ahí vamos. Una de las cosas que la sociedad necesita para moverse es sentir confianza por el líder, por los líderes, por los grupos. El hecho es que cuando aquí en Venezuela
han generado confianza en los episodios que los líderes de oposición han logrado generar confianza, mueven a todo un pueblo. Claro, es que de ahí surge la empatía Claro. y la identificación con la persona, pero no la hay hace ahorita. 6 meses, como novedad, el fenómeno Guaidó generó gran confianza. Mucho. ¿Y qué pasó? Lamentablemente se deterioró. Entonces el punto más interesante es ver, como señalábamos inicialmente, que una sociedad que es gigantesca en poderío por la simpatía que todos tienen por un objetivo que es salir del régimen, cuando aparece el mensaje de los todos, influencers, líderes, gente que trabaja en radio, televisión, que escriben y que se la dan de filósofos o de gente con mucha sabiduría, producen un daño tremendo, un daño tremendo. ¿Cuál es el único persona en Venezuela que no genera esa fragmentación? María Corina Machado. ¿Y por qué? Porque primero ha tenido dos dimensiones en la respuesta humana maravillosa, es decir, ha llegado a la respuesta humana, se ha mantenido con un solo mensaje. Ha sido coherente. Ha sido coherente y con un solo mensaje de respetabilidad y de seguridad. Allí no ha habido ambigüedad. No ha habido ambigüedad. De ese porcentaje de millones de seres, no todos siguen a María Corina. Sin embargo, todos son capaces de expresar, así como están de acuerdo en que quieren salir del régimen, que hoy cuando plantean la opción, esta sí es la que realmente es diferente a los demás. Ese es un fenómeno. Pero el status quo dominado por los partidos del estatus Claro. que heredaron lo que era Acción Democrática y COPEI, que era una dictadura de partidos, no la dejan. No la dejan. Le temen. Le tienen un gran temor y una de las maneras es atacar y atacar y atacar así. sin darse cuenta realmente cuál es la realidad el pensamiento de María Corina, sino que descalificando pues logran a veces confundir y sin embargo no han logrado confundir. A pesar de todo eso, se sigue planteando. Tú le preguntas a cualquier venezolano, ¿qué opina usted de María Corina? Ah, bueno, claro, ella. Siempre hay un pero. Respeto, pero hay un pero. Siempre hay un pero obviamente no tiene el poderío económico que tienen estas organizaciones, no tiene la posibilidad de tener esas redes gigantescas que tienen, no hay esa conchupancia y ese jueguito que ha tenido todos estos grupos con eso, por ejemplo, eso de la negociación. Claro. Que la consecuencia ha sido ¿cuál? Que la sociedad venezolana, esta misma que está unida en un objetivo común, sientes asco por lo que está sucediendo en nuestro país. Y estos son fenómenos psicosociales. Esto no es nada novedoso, esto no es nada del otro mundo. Le voy a contar una anécdota porque es muy didáctica. En los días que estaba Bolsonaro aspirando a la presidencia en Brasil. Yo tuve la oportunidad de ir a Brasil al Congreso Latinoamericano de Psiquiatría, que fui a dar unas conferencias, unos cursos. La expresión del pueblo brasileño acerca de lo que había pasado con Lula era asco, me da asco. Eso fue hace 6 meses, claro está, ¿no? Ahorita a lo mejor Bolsonaro no está en el mismo posicionamiento, no, sin duda. Pero en ese momento lo llevan al poder porque lo que sentían por Lula era asco. Pero ¿cómo se entiende que muchos coinciden en señalar, analistas importantes, que si logran sacar a Lula de la cárcel y opta a unas elecciones, gana? Porque es la dinámica también. Ahorita sí. Eso, ahorita sí. Por amor de Dios, pero no puede. Sí. Pero eso es garrafal. Para un país, para un continente. Sí, pero ahí eso pasa en América Latina. Nos las pasamos bailando en un tucero. Es cierto. Pasa con más estabilidad. Pasa con más intensidad en América Latina, ¿no? Claro. Pero el fenómeno de Donald Trump también nos enseña o el fenómeno de Macron en Francia, nos enseña que hay que entender al humano, que el humano tiene esa disposición al cambio, de que cuando las cosas ya no le dan esa gratificación, ojo, indispensable para nosotros existir. Por ejemplo, eso de que ese racionalismo de querer montar que el venezolano tiene que tener una lógica tremenda, ¿por qué no la tiene el que lanza el mensaje? ¿Por qué no? Es muy fácil en teoría decir que yo soy muy racional, muy lógico, para estar dándole fuetes al pobre venezolano porque no sigue las indicaciones que le quieren dar estos individuos. Por ejemplo, aquí hay cosas garrafales, pretender que vaya a una elección un individuo que es mal visto, mal querido y ha producido desgracia en este país.
No, eso es inaceptable. Pero no, y que quieren imponerlo. Claro. Bueno, y otro problema tenemos muy grave. No. Digo, es que aquí todo el mundo sabe política. Ni vamos a aceptar eso porque le ganamos. Porque le ganamos. Se nos agotó el tiempo. Y el pueblo. Carajo, cóntale. ¿Cuándo Bueno, vienes querido pronto? amigo. Bueno, ilustre. Bueno, estamos en contacto. Pronto, claro que sí. Muchísimas gracias al doctor Luis José Uzcategui y ustedes, amigos. Recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó